Bueno, bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos acompañen. Este, yo soy Diego, parte del colectivo ELAN, el que nos dedicamos a la divulgación y difusión de la filosofía y del arte. Y pues en esta ocasión nos acompaña la entrevistadora y aquí el entrevistado poeta Armando. Bueno, la, antes de comenzar, pues voy a hacer una pequeña semblanza tanto de Arico como de Armando. Eh, Arico, pues, eh, bueno, ella nació en Chihuahua y estudió en el CEDART, formando parte de la primera generación del específico de literatura. Ella es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su primer libro de poesía es titulado Cachorros Muertos, el cual el- ganó la beca del Centro de Creación Literaria de la editorial Casa del Libro en el año del 2020, y ese mismo año ganó el primer lugar de poesía en el certamen de ganó el primer lugar de poesía en el certamen de literatura universitaria en la anua- UANL, como siga. Nas- Este eh, y bueno, también aquí el entrevistado poeta es Armando, el cual pues nació en la Ciudad de México en 1992. Él es licenciado y actualmente imparte clases de filosofía, ética, lógica en diversas instituciones del Estado de México, entre ellas la COBAEM y EPOEM. Además, ha participado en el ciclo de conferencias magistrales Mítica y Poesía. A su vez, ha presentado ponencias en la UNAM y en el cuarto coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios de Estética. También ha sido invitado a leer su poesía en diversas librerías, cafeterías y slams y foros culturales como Voces en Tinta, Los Versos de Destierro, en el Museo del Chopo y en el Centro de Artes Vivas, en la Biblioteca de Vasconcelos. Eh, bueno, y también bueno, actualmente tiene un canal de YouTube, si mal no recuerdo, se titula Armando y Filosofía y Arte, si no me equivoco, me podrías corregir. Canal de Literatura y Filosofía. Canal de Literatura y Filosofía. Ok. Sí, y bueno, pues ya sin más, pues ya procedo a dejarle la palabra a Arico. Buenas noches, sí, pues muchas gracias por invitarnos aquí a platicar un ratito de esto. Y pues primero que nada yo querría preguntarle a Armando acerca de su libro. Uno de los versos que más me gustó de sus poemas en general fue un verso muy sencillo pero a la vez muy poderoso que dice, cada día lucho contra la soga que me ofreces, hablando como referente pues al suicidio, ¿no? Por así decirlo. Y quería preguntarte si tú realmente consideras que el suicidio es el tema más importante de la filosofía, como pues decía Camus. ¿Cuál es tu perspectiva de pues de esta aseveración, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu manera de ver esto? Bueno, creo que podría pensarse desde dos puntos de vista. El primero sería la perspectiva empírica y la otra la perspectiva más bien trascendental, ya que pues lo que me agrada de platicar con ustedes es que como tienen estas nociones filosóficas o cuando menos contextos más cercanos a el arte y todo esto, no estoy hablando al vacío, sino que podemos hacer estas conceptualizaciones más abstractas. Entonces, en cuanto a lo empírico,
algo que enfrento constantemente, pero que, y sí lo quiero aclarar de una vez, creo que el mejor mensaje que uno puede dar sobre ese tema es buscar ayuda. O sea, lo que me he dado cuenta en todos estos años es que la filosofía y la poesía no son suficientes para salvar a nadie. Entonces, a buscar ayuda psicológica cuando uno tiene pensamientos suicidas, creo que es una opción necesaria. Entonces, eso lo digo desde la perspectiva empírica porque yo lo estoy haciendo y creo que las personas que se sientan identificadas con el libro, con ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y desde la perspectiva de lo trascendental, o sea, de la filosofía, como acabamos de decir, el tema del suicidio nos lleva a la falta del fundamento. O sea, a finales y mediados del siglo XIX, cuando los rusos como Turgenev, Dostoyevsky, en Alemania Nietzsche, y antes algunos de los románticos alemanes pensaban en cómo no había un fundamento sólido para establecer el sentido de la vida, que ya las viejas religiones, que el cristianismo, el judaísmo y demás, no le daban el sentido de ser a la humanidad occidental, entonces nos quedamos en un vacío. Entonces ahí pensar que ante esa falta de fundamento metafísico, la idea del suicidio surge para el pensamiento filosófico, creo que es como te puedo contestar la pregunta, que a partir de que el nihilismo se declara como una de las categorías fundamentales de la filosofía, es como podemos pensar que el mismo pensamiento filosófico ha llegado a el suicidio, ha llegado a sus últimas consecuencias y de ahí que después de esta ola de nihilismo pues vengan otros planteamientos ya sea de afirmación de la vida, por ejemplo en Deleuze, Nietzsche, o de pesimismo como en el caso de Schopenhauer o los teóricos de Frankfurt, etcétera. Entonces sí creo que en filosofía confrontamos el tema de suicidio cuando nos hallamos ante el absurdo, ante la falta de fundamento, cuando creemos que nuestras metas son estúpidas, cuando creemos que aquellos objetivos que la sociedad capitalista nos ha establecido como lo fundamental, pues quedan en nada. Entonces, sí, eso es lo que pienso. Muchas gracias, muy interesante. De hecho, pues ahorita antes de que estuviéramos en vivo, estábamos platicando de, eh, creo que cuando leí tu libro vi una clara, pues para mí mi manera de verlo, porque yo soy una persona muy femenina en mi manera de escribir o, hacer, o al menos así me identifico, vi tu libro como la contraparte, ¿no? O sea, porque a lo mejor podría ser un tema similar, pero yo lo tomo siempre de la manera mucho más, personal, a lo mejor no tan racional, y siento que tú lo enfocaste el tema hacia un lado, pues, como con lado mitológico, como con como con estas alegorías con la religión, con todo esto, ¿no? Entonces, lo veo como del lado más, pragmático, más racional. Y me puse a pensar realmente cuál habrá sido su inspiración o qué habrá sido ese desencadenamiento de hechos que te llevará a escribir ese libro en específico, ¿no? De entre todas las posibilidades. O sea, ¿por qué escogiste ese tema? ¿Por qué escogiste esa manera de ligarlo con lo mitológico y con lo religioso? Sí, eh, nuevamente retomando esta perspectiva de lo empírico y lo trascendental, creo que la base primera es la experiencia. O sea, si no hubiera tenido esa, y la tengo, esa experiencia que le llamo del mar oscuro, esa experiencia de abismamiento, entonces no pudiera escribir esto. O sea, porque hay personas que pueden escribir, por ejemplo, novelas o cuentos y no necesitan comprometer su existencia con lo que escriben y pueden ser geniales. Por ejemplo,
o Borges, que escribe sobre cosas muy universales y bibliotecas y la sabiduría, no sé, siento que eso puede ser abstracto y no necesariamente conectado con la vida, con la carne, o igual la poesía de Octavio Paz, que es genial en sus metáforas, pero no me da la impresión de que esté arraigada en una experiencia de las entrañas. Y en mi poesía, pues, principalmente es eso, es pues que desde los 17 años he sentido ese hartazgo de la vida que yo no sabía que se llamaba depresión hasta años después. Y esa experiencia de continuo fastidio, de aburrimiento, de pensar que pues nada de esto tiene chiste, es la principal causa. Luego, en cuanto a lo que mencionabas de lo racional, también es mi vocación filosófica lo que me ha llevado a esto. Así como en su momento Schopenhauer veía que el mundo no era más que el desencadenamiento brutal de una voluntad ciega y sin razón y que nos lleva al continuo sufrimiento. Entonces yo me di cuenta desde otras perspectivas del absurdo de la vida. Entonces, pudiera pensarse como una fenomenología de la depresión este libro, porque he logrado distinguir ciertas categorías racionales a partir de las cuales se puede pensar el tema. Bueno, emocionales, pues, como la soledad, ¿qué más? La mentira, el absurdo, o el mismo suicidio. Y en cuanto al último tema que tocas sobre las bases mitológicas, un tema que me apasionó desde que iba en tercer semestre de la universidad fue la religión gnóstica. Entonces, a lo mejor ustedes conocen este libro de Hans Jonas que se llama mm, La religión gnóstica, el mensaje del Dios desconocido, el Dios extraño. Y entonces en ese libro que me impresionó tanto, Hans Jonas hace un poco la historia del gnosticismo y de cómo esta herejía del cristianismo primitivo hacía una transgresión sobre los símbolos del judaísmo y sobre los símbolos de la religión. Por ejemplo, los gnósticos creían que Yahvé, el Dios que había creado este mundo, era falso, era un mal Dios, era un demiurgo. Entonces que este mundo que habitamos es basura y miseria y que en cambio hay otro mundo mucho más bello y sagrado que esta existencia absurda. Entonces, ver esa crítica nihilista que hacían los gnósticos cristianos hacia las religiones de su tiempo me impresionó mucho. Y fíjate que aquí en este libro que se llama La Gnosis Eterna, donde se recopilan testimonios sobre los gnósticos primitivos, vienen muchos fragmentos bien interesantes sobre cómo estos sujetos pervertían los antiguos símbolos y rituales del cristianismo y les daban un sentido pues perverso. Entonces, por ejemplo, en esta parte dice, la mujer y el hombre reciben en sus propias manos la emisión masculina. Los denominados gnósticos estratiotas y ofrecen la sustancia que tienen en sus manos al que es en realidad Padre del todo. Y dicen, te hacemos ofrenda de este don, el cuerpo de Cristo. Entonces ya desde los primeros siglos del cristianismo había muchas perversiones a la religión, había muchos momentos de transgredir los símbolos y no hombre, yo me enamoré mucho de los gnósticos y son filósofos y religiosos que estoy continuamente leyendo porque me inspiran en la blasfemia. Está muy padre eso que dices porque siento que aparte la blasfemia suele tenernos, o sea, darnos este sentimiento como de algo escatológico, ¿no? También. Entonces siento yo precisamente que el suicidio es una cosa muy escatológica porque siento que aparte de un asesinato brutal, el suicidio es el de las muertes más escatológicas y violentas. Sí, o sea, más que cualquier enfermedad, al menos en mi opinión, por mi experiencia. Eh, y me parece muy interesante cómo lo ligaste, ¿no? O sea, cómo fue, cómo das estas como
referencias de lo escatológico y le quitas a la muerte a veces este lado más, pues más suave, más angelical, que a veces le tenemos a la muerte o que nos obligamos a ponerle a la muerte como para suavizarnos a nosotros mismos, como es todo esto, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta vendría siendo, ahorita mismo lo dijiste, ¿no? De que de que ni la poesía ni nada nos va a salvar de la depresión y del suicidio más que a buscar ayuda individualmente, ¿no? Pero mi pregunta más bien sería, ¿tú crees que a ti, en lo personal, la poesía te acerca más o te aleja más de esa línea, ¿no? Porque algo interesante que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, mientras yo estaba, cuando, cuando tuve la experiencia cercana al suicidio, de ver a alguien, pues, que se acababa de quitar la vida y todo eso, me acuerdo que a pesar de que yo muchas veces lo he pensado, en ese momento lo primero que pensé es, yo jamás, me prometí a mí misma yo jamás hacerlo, por todo lo que conlleva, ¿no? Porque ya estuve del otro lado, de ser la persona afectada, de ser la amiga afectada, la familiar afectada. Y luego mientras escribí el libro, estaba yo con esta firme creencia, ¿no? Todavía de que no, esto no, o sea, esto se tiene que evitar a toda costa. Y ya después cuando pasó el tiempo, como que ha vuelto de repente y hay veces en las que incluso me pregunto a mí misma, eh, o sea, como que le pregunto a mi amiga, así en voz alta, ¿valió la pena? ¿O realmente sigues creyendo que fue una gran decisión o así? Entonces mi pregunta para ti es eso, ¿este libro te creó alguna clase de sanación o fue una sanación solo mientras lo escribías y ya al soltar la pluma vuelve a ti en momentos? ¿O cómo fue para ti el proceso? Pues es una gran pregunta y es doloroso contestarla porque cuando yo terminé este libro pensé que ya no iba a volver ahí. Yo pensé que hacer esto me había exorcizado. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, mi escritora favorita, ella dice, mi oficio también entre sueños lo ejerzo, es conjurar y exorcizar. Entonces pensé que el haber escrito esos poemas ya había sido la catarsis, como le llaman los griegos, ¿no? Esa purificación de la existencia. Yo tenía mucha fe en la obra de arte hace 2 años cuando salió este libro. Tenía en serio uh, mucha fe en que iba a hacer el arte lo que me sanara. Pero luego el año pasado, bueno, pues no soy el único que ha pasado por mierdas como fue todo esto de la pandemia que sufrimos como humanidad. O sea, ni siquiera como país, como humanidad, pasamos por un trauma que se llevó pues nuestro fundamento, nuestra vida ordinaria y que apenas estamos medio tratando de recuperarla, esa vida digna, porque pues justamente el estar encerrados nos quitó la dignidad de la vida, nos salvó, pero nos quitó de algo de esa alegría. Y bueno, cuanto más cuando sufrimos pérdidas, ya sea pues personas cercanas o no tan cercanas que murieron. En mi caso, el año pasado sí sufrí una pérdida que que me hizo llegar otra vez a ese lugar que no, yo quería volver ahí, yo no quería volver ahí. Y yo no pensé volver a escribir cosas tan atroces como eso del Evangelio de la Depresión. Y lo hice otra vez, y eso era lo que me hacía pues, respirar, ¿no? Porque escribí demasiado el año pasado y lo sigo haciendo, pero sí llegué a la conclusión también que ya no era suficiente. Entonces, antes de terminar esta pregunta, uh, es que es una relación muy compleja con este tema de lo oscuro, de la melancolía y la depresión y la poesía, porque por una parte pudiera decirte, parece que sí lo estoy soltando, o sea, con esa escritura o con las terapias, pero al mismo tiempo es insoportable. O sea, escribir, sobre todo escribir sobre ese tema es insoportable. Y luego yo no,
a veces quisiera no hacerlo, o sea, quisiera no tener ese don, si se le puede llamar así. A veces siento que es una maldición la poesía y la belleza. Porque eso que inspira esas palabras es monstruoso. Y por otra parte también está la manía, porque a veces no nada más he escrito sobre esto, sino también por momentos que sí me han hecho amar la vida. Y sí he tenido momentos de exaltación y de éxtasis, y de sentirme muy entusiasmado, y de creer que todas las cosas son posibles. Pero luego no, entonces es este conflicto, este desgarramiento que lleva a escribir de esa polaridad, tanto de un amor por la vida muy intenso que sé que he tenido y que quiero tener la fe en ese amor, pero también en lo que a veces me llega, que es ese mar oscuro y sus golpes y esas olas y esas tormentas. Por ejemplo, en ese desgarramiento, en esta semana, justo en esta semana que luego no he podido, y es tan solo ayer era un fastidio. Entonces hice unos dos poemas gemelos, o sea, he estado haciendo una serie de dos series de poemas, una que le llamo El mar oscuro y otra que le llamo Poemas para prevenir el suicidio, y que por ahí lo habrán visto en el artículo que hiciste. Y esos dos poemas gemelos dicen así. Mira, el 12 del mar oscuro: como un muñeco de trapo jalado hasta desgarrarse por la depresión. Y el poema 23 para prevenir el suicidio dice: como un muñeco de trapo jalado hasta desgarrarse por la manía. Y eso. Está muy padre todo eso que dijiste y creo que cualquier persona que, eh, pues de cualquier inclinación artística se puede identificar con esto, ¿no? A veces yo veo a las personas insensibilizadas por tantas cosas, o sea, ya como con una costra encima que los previene, o personas que de verdad son muy racionales y siento esa tipo envidia, ¿no? De decir, de decir yo también quisiera ver las cosas así, o yo también quisiera ser una persona más, am, menos sensible, por así decirlo, porque es, como tú dices, o sea, esta sensibilidad que uno tiene es, yo creo que ya es para siempre, ¿no? Y es una cosa que, o sea, sí, tal cual como tú lo dijiste, yo también pensé que que llegado a cierto punto o escribiendo sobre ciertos temas o agotando ciertas palabras, iba a haber como un closure, como un fin. Y a veces no, o sea, a veces simplemente hay que encontrarle el sentido al día a día, ¿no? Y hablando de eso, y como dijiste de Alejandra Pizarnik, también es una, obviamente, de mis influencias. Y otro libro que me influenció mucho, que no sé si tú también lo has leído, es uno que se llama Mi nombre es Murak. Mi nombre es. Ay, por aquí lo tengo, pero lo escribió. Es más, déjame voy por él, ¿ok? ¿Y tú quisieras decir algo, Diego, en lo mientras? No, pues estoy muy entretenido y entusiasmado con su plática. Tendría que decir demasiadas cosas, pero me quiero esperar a que termine ahorita la entrevista y ya abrimos la sección de comentarios, porque sí tengo algunas reservas muy, pues de acuerdo a las ideas que estás tocando, sobre ese lado, digamos, negativo, como la maldición del don poético, y esa contraparte, que es como un éxtasis. Pero bueno, eso lo comentamos después. Sí. Bueno, el libro se llama Me llamo Hokusai, lo tengo por aquí enterrado entre un montón de libros. No sé si lo has leído, lo escribió Cristian Peña y pues es uno de los libros que más me influenció durante estos
estas épocas y quería preguntarte a ti cuál fue uno de los libros que más influenció este libro. Mira, aquí está. Me llamo Hokusai, Cristian Peña. No sé si ustedes lo han leído y si lo leyeron, pues si no lo han leído se los recomiendo mucho. También se trata de una muerte, de la muerte de su padre y muchas referencias al mar a los ahogados. Y el hecho de esta muerte por ahogo, pues yo la relacioné mucho con la muerte por asfixia, ¿no? Sí, pues una persona que se cuelga, pues sí, que se termina la vida de esa manera. Entonces, yo quisiera preguntarte cuáles son tus influencias literarias directas hacia este libro en específico y por ahí sí nos gustaría saber algo sobre eso. Mm, Gracias por la recomendación, Erico. Lo acabo de anotar en mi cuadernito para buscar ese que has mencionado. No había oído de él. Y a todas las personas con las que llego a hablar en la vida durante más de una vez o en la primera vez, siempre les hablo de dos personas que amo en la literatura. O sea, después de haber leído tantos libros, estas dos mujeres son las que más se han quedado en mi ser, porque me identifico con ellas, con sus dos tendencias emocionales. Pues la primera fuera Alejandra Pizarnik, aquí está en foto de hecho, y la segunda es Clarice Lispector. Entonces, a todo el mundo les digo cómo ellas me representan porque Clarice es esta manía por la vida, esta introspección radical como pocas veces se ha hecho en la historia de la literatura, más que por los místicos, y Alejandra es lo contrario. Y fíjate que es muy interesante la relación entre estas dos escritoras porque ambas eran originarias de pueblos rusos, de pueblos ucranianos. Entonces eran judías, ambas, de descendencia judía, que migraron a Latinoamérica. Estas dos mujeres, sus familias, una a Brasil y otra a Argentina, y estas dos escritoras son las que siempre pienso, siempre. He leído todo de ellas y lo releo constantemente. Y creo que en este libro, a pesar de que en ningún momento las cito, creo que siento que son las personas que más me han influido y me influyen siempre. Por eso es que la primera sección que se llama Demiurgos, pues se enfoca en el drama depresivo, en el drama del horror, del suicidio, y en cambio la otra sección que se llama Bailé sobre mis cenizas es algo más de éxtasis, algo más de manía. Pero a mí siempre me gusta decir esto, que no encontré la salvación de la depresión con libros de autoayuda, y que Mariano Osorio, Marta de Baile, o todos estos como de Club de los Optimistas, sino a través de la blasfemia, o sea, a través de lo jodido, de lo podrido. Entonces encontrar belleza en el horror y a partir de eso afirmar la vida, como Clarice, entonces me parece que son las dos tendencias que me influyeron y que están representadas en el texto. Por eso ahora que me dices que si leo un poema, por ejemplo, que es lo que estoy sintiendo en estos 2 días, en esta semana, se llama El Dios del Absurdo, un demiurgo, como los gnósticos. ¿Cómo decirle a un niño con cáncer que la vida tiene sentido? ¿Cómo decir a un niño cuyos padres murieron o lo abandonaron que todo va a estar bien? Por más planes hechos, alguien te asalta y te mata. No importa que seas un buen hombre, él no te va a aceptar, ella no te va a aceptar. Con tus actos logras que no te odien, pero en cualquier momento se aburren y se van. Tampoco creas que ser malo dará garantías. Serás como el ratón que se azota contra la jaula. Nos acostumbramos a creer que el Dios del orden lo domina todo, pero ese que no sirve se encuentra detrás de todas las máscaras. Nuestro ser pende sobre el abismo, Dios cruel, Dios de los funámbulos. Hermano mío, Job,
hermanito, hipócrita escritor, abandona toda esperanza. No me digas que va a venir Dios con una nube incomprensible y nos va a decir que todo era una prueba de fe. No va a venir nadie, te vas a quedar esperando. Dios del absurdo, tú que nos quitas la alfombra del piso para exhibir un criadero de ratas y gusanos, tú que me demuestras que el mundo es una broma o una novela de terror, dame el gusto de rasgar las ilusiones que se me pegan a la cara, dame el placer de sentir que no soy nada. Creo en la vida porque es absurda. 2. La vida es absurda porque hay otros, pero si no hubiera otros, no existiría la vida. La muerte es un jardín que espera florecer por todas partes, sin razón suficiente. Existimos entre el absurdo y el infierno metafísico. Y ya para cerrar esta parte, un poema más de manía, un poema más de salvación, como Clarice. Proclamación de la puta de putas, la puta de Babilonia comparte sabiduría sangrienta con sus discípulos. Dios es un orgasmo en un charco de lodo. Aquellas de ustedes que se hayan podrido exudarán ángeles. El semen estéril del ángel hizo abortar a María, un succionador infernal, el don de los misterios gozosos. Las visiones de María la pagana condenan el mundo, todo arderá en gozo. Ni el agua más pura pasará sin quemar las entrañas. Los medios de trabajo serán caminos minados. Los vivientes convulsos, los vivientes convulsos, los vivientes convulsos. Un ocaso imparable, ora gélido, ora horno, el grito ahogado de las ballenas, la espiral rota atonal en las plantas. Silencio cruel. Muchas gracias por compartir esto y definitivamente no había leído a Clarice Lispector, ¿así se pronuncia? Clarice Lispector. 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 Ok. Sí, la voy a leer definitivamente. Y se me hace también muy cool, digo, nada que ver, pero se me hace muy cool que sean dos mujeres, digo, porque creo que muchas veces pues estamos como medio dejadas de lado. Creo que ya no tanto, pero en la poesía creo que hay muchas grandes y qué bueno que sean tus, como que de las que te inspiran, ¿no? Y hablando de esa dicotomía, creo que ya sería mi última pregunta, hablando de esa dicotomía que hablas de la manía y la depresión, que es pues algo, por ejemplo, muy de la bipolaridad, ¿no? Mi amiga de la que te comentaba, ella era bipolar. Y recuerdo mucho porque, por ejemplo, este libro de Cristian Peña habla mucho del color azul y yo en mi libro también hablo mucho del color azul. Porque yo me acuerdo que un día que la vi muy feliz, que ella estaba en un estado maníaco, llegó a la casa, pintó su cuarto todo azul y estaba escuchando la canción de Cristian Castro, el azul, la que se dice azul, ¿no? Un chorro de veces, ¿no? Y y esa vez, pues recuerdo que fue un recuerdo muy lindo, ¿no? Porque estábamos juntas y, claro, yo pues disfrutando que ella estaba feliz, ¿no? Dejando de lado que también es parte de la enfermedad, ¿no? Y creo que eso es un recuerdo que me llega y no sé si a ti te pasa dentro de tu creación, la culpa, hablando de la filosofía, sentir culpa dentro de tu creación, de decir, ¿qué preferiría? No tener esta urgencia creadora y tal vez ser una persona que se conforma con lo que sea, pero no existiría esto, ¿no? Esto que yo puedo decir lo creé yo mismo, ¿no? Y a mí me pasa mucho porque, pues, en este caso me pasa mucho la culpa de decir, yo pude escribir este libro gracias a que ella murió, pero preferiría que estuviera viva o cosas así, ¿no? O también una vez gané un concurso porque que se llamaba eh, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el poema que escribí, pero era de unos pájaros, porque yo había rescatado un pájaro que estaba muriéndose y lo estaba cuidando, llevaba como un mes y medio cuidándolo, le daba de comer en la boca, lo quería mucho. Se
se llamaba Federico el pájaro. Y una vez un gato se metió a mi casa, yo vivía en unos departamentos, se metió a mi casa y lo mató. Y gracias a, y ese dolor que sentí fue inmenso. Y, y pues después escribí unas cosas a él, al pájaro, y gané ese concurso. Y luego sentí esa culpa gigante, ¿no? De decir, por estas cosas, luego tengo estas otras recompensas. Y es una cosa también muy filosófica dentro de la poesía o dentro de el arte en general. Quiero saber cómo lo vives tú o qué opinas tú de esta clase de dicotomías pues sí, de la culpa y la satisfacción luego que uno obtiene. Wow, o sea, me dejas en blanco con esa pregunta porque nuevamente es doloroso pensar este tipo de cosas. No, no es un diálogo tranquilo esto, pero me da mucho gusto al mismo tiempo. Es complejo, ¿no? Cómo nos puede dar gusto algo y al mismo tiempo dolernos. Porque ah, yo pienso en una canción, un poema de Radiohead del disco OK Computer que se llama Fitter Happier y me deja aterrado esa canción porque en ese poema que lo recita un robot, lo recita un programa de computadora, dice como todo el tiempo queremos esconder la sombra, esconderla, reprimirla, decir aquí no hay nada anormal, o sea, que buscamos ajustarnos a las normas, lo convencional, a la moral, y es muy duro porque como cuerpos que somos resistimos ese bloqueo, ese moldear de la existencia de los distintos poderes que hay a nuestro alrededor, poderes mediáticos, poderes capitalistas, poderes de la religión, etcétera. Entonces, ah, es duro pensar esto porque por una parte yo creo que el arte es el espacio legítimo de la maldad. El arte es el espacio legítimo de la sombra. Porque, por ejemplo, yo no puedo ir por la calle matando gente, ni nada de eso. Entonces, por eso creo que, pero al mismo tiempo no creo que la sombra que inspira a matar gente o a transgredir la ley sea algo que debamos extirpar del ser humano. Creo que es imposible. Y creo que la cultura, como decía Freud en el malestar en la cultura, busca reprimir esa sombra y en cambio la poesía al contrario. La poesía y el arte, las artes, el cine, la música, además, la pintura, son el espacio de esa sombra, donde ahí puede expresarse sin estar lastimando el cuerpo del otro o el cuerpo de uno mismo. Entonces yo sí tengo la creencia en que el arte es el espacio legítimo de la maldad. Y ya para, bueno, es que sí, he sentido también lo que dices, esa culpa, o sea, no te voy a decir que no, o, a veces sí pienso que es una maldición la poesía, la poesía sobre la sombra, pero al mismo tiempo sí me pregunto, pues es que si no, no pudiera yo llegar a esa belleza de la escritura. La belleza hubiera sido algo imposible para mí si no hubiera vivido esto. Entonces, sí lo maldigo, pero al mismo tiempo lo afirmo. Y digo, pues es que esto soy yo, o sea, esto soy yo, y no puedo ser más que esto. Y no me avergüenzo. O sea, sí me duele y a veces tengo culpa, pero es lo que soy. Y ya para terminar justamente los temas que hablaste, una serie de poemas de otro libro que espero que salga el próximo año, si una editorial me pela, se llama Eros, 2012-2022, y tiene varias secciones de poemas sobre sexo, sobre amor, y una de esas secciones se llama Videos de Amor Satánico. Esto no lo he leído ante nadie, y toca ese tema porque son mis poemas más narcisistas, porque a pesar de que parece que estoy hablando de otra persona, a quien yo amo, en realidad no. O sea, en realidad es como si fueran poemas de amor a mí mismo, como si alguien se hubiera enamorado de mí y hubiera visto la sombra que soy. Entonces, digo estos últimos poemas para terminar. Video 8. Desprecias a la humanidad. Me llevaste de la mano a la parte más alta del edificio y me contaste tus profundos deseos de caer. Video 9.
Estás avergonzado de tu dolor, sientes culpa por la belleza de tu dolor, gritas. Te prohíbo ver esa pintura, me dijiste. Te prohíbo escuchar la canción que canto mientras duermo. Ojalá este poema jamás hubiera sido escrito. Video 10. Caminamos por calles oscuras. Con cuánto entusiasmo me hablabas del suicidio, la depresión y las vidas arruinadas por la locura. Te brillaban los ojos cuando me decías, pocas cosas son tan bellas como la destrucción. Y este último. Bueno, dos más. Yo me aferro. A ver, perdón. Video 11. Te desnudas en la plaza. Pides perdón y te ofreces como sacrificio. Le sonríes a los demás, pero estás muerto en el fondo del mar oscuro. Escucha, estoy contigo. Tus ojos son tristes e inocentes. Tu cuerpo es perverso y santo. ¿Qué estás viendo en la pared cuando hablas de poesía? Video 12. Yo era puro y tú me contaminaste. Yo creía en el trabajo y las leyes y tú me llevaste al cementerio en nuestra primera cita. En el centro de aquel lugar había un pantano salpicado de huesos, basura y pájaros muertos. Te metiste y querías arrastrarme ahí. Me jalaste. Tú querías arrastrarnos ahí. Justo en el clavo de lo que estábamos hablando. Ojalá que sí te lo publiquen, la verdad. Bueno, Para comprarlo. disculpen la interrupción de su inspiración, muy buenos poemas. Pero nos quedan únicamente 6 minutos. La verdad, todavía tengo, bueno, yo por mi parte tengo curiosidad de abrir pues una amplia sección de comentarios y no sé si Arico tenga algunas preguntas para complementar, así que les propongo, si quieren, continuamos en unos minutos, vamos por un cafecito, por lo que sea, y ya en unos 10 minutos volvemos y bueno, reanudamos esta sesión. ¿Les parece? Sí, sí, Ok. Sí, sí, va. en 10 minutos. Sí, Ajá. ¿Por el mismo enlace u otro enlace? voy a crear otro, te lo Ok. mando al correo y si a las 7 ya vamos a estar. Si pueden un poquito antes, unos 3 minutos a lo mejor. Ah, Ok. Bueno, 8 tuyas, Armando, creo. sí. Sí, A ahorita ver, nos bueno, ahorita vemos. nos vemos. Entonces, va. Sí, ahorita nos vemos. bueno, pues de acuerdo a lo que estaban comentando, también quisiera agregar pues esa parte, esa interpretación, ¿no? De dual que estabas comentando, Armando, sobre la creación y la destrucción. Este, pues que vaya, están en toda la historia del ser humano, bueno, más antes de que el ser humano empezara a hacer historia, de hecho, pero esa interpretación es justamente, digamos, pues negativa, ¿no? Hacia la destrucción, pues es más de Occidente, ¿no? Que proviene de esa perspectiva más, pues más platónica. Y, y lo que yo propongo o propondría, y creo que es lo que tú también estás haciendo al escribir acerca de esos temas sobre sobre lo negativo desde el vista occidental, es bueno, o sea, ver ese proceso pues como algo que también es natural en nosotros. Pienso, por ejemplo, en Hegel, cuando habla de su dialéctica, y es que es necesario que exista un contrario para que exista el progreso, porque si nomás fuera una creación, sin más, pues creo que no, o sea, sería igual que, sería vaya, a lo mejor sería como un suicidio también a la inversa, o sea, el vivir en un optimismo totalmente ciego, pues nos vuelve autómatas, ¿no? Y lo contrario, o sea, el pesimismo, pues ya lo hemos visto, o sea, te lleva a la propia autodestrucción o a la destrucción del otro. Entonces, pues sí, ¿no? Ya para terminar, pues ver eso como un proceso en el que, bueno,
en veces es necesario en determinadas épocas históricas destruir y en determinadas épocas crear. Y bueno, yo apoyo esa postura que manejas, puesto que considero, como están los tiempos ahora, que es más justo y más necesario destruir, porque se han construido pues cosas que muy interesantes, muy, vaya, pues sí, interesantes, pero que no, que hay que volverlas a analizar, ¿no? Que hay que volverlas a pensar. ¿Y cómo? Pues destruyéndolas primero, ya después de sus cimientos, pues ya otra vez plantear, ¿no? Nuevas ideas y, y bueno, eso es todo. Sí, sobre lo que dices de cómo el carácter destructivo tiene que ver con la obra de arte, me gustó mucho la frase de Arico, la anoté, este, crear es amar el fracaso. Creo que crear una obra tiene que ver, ahorita que hablabas de Hegel, con esta dialéctica en la cual si no arriesgas tu vida no te vas a volver una autoconciencia libre, sino que nada más vas a quedarte en la servidumbre, en hacer lo que los demás hacen, en vivir como te dijeron que vivas. Entonces, crear la obra es arriesgar la vida. Ujú. Entonces, aunque fracasamos en la obra, y yo sé mucho de eso porque, pues, por ejemplo, pues nada, les muestro cómo es mi cuaderno de poesía. O sea, este es mi cuaderno de poesía. Entonces, como ves, no es que yo digo, ay, soy el más fregón, ¿no? O sea, soy perfecto y todo lo que yo escriba está perfecto de pies a cabeza, no. O sea, uno tiene que aceptar que para alcanzar esa belleza tiene que haber un proceso de destrucción, Ujú. ¿no? Un proceso en el cual la muerte va a afectar la obra. Entonces, eh, a veces el peor crítico o el mejor crítico de uno mismo es uno mismo para darse esa inspiración de no quedarte con lo primero que estás haciendo, sino buscar y buscar y buscar más, ¿no? O sea, a veces tiramos a la basura categorías que pudieran tener mucho sentido. Por ejemplo, a mí me encanta demasiado la categoría de la belleza y es una de las cuales con la que he construido más textos. Entonces, a veces dijeran en esta época relativista, no, pues la belleza es lo que cada quien quiera, es dependiendo de la época, no existe la belleza absoluta, ni es importante, lo importante es el interior, pero yo creo que sí hay belleza absoluta y que hay obras de arte que han llegado a ese extremo, como por ejemplo Muerte sin fin de Gorostiza, o Hospital Británico de Bill Temperley, o la misma Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector y sus novelas. Yo he sentido que hay belleza absoluta. Y entonces, como yo lo he sentido y lo he visto, por eso creo que no puedo escribir cualquier tontería, sino que hay que arriesgar la vida y arriesgar los versos y no conformarse con lo primero, sino hacer que la obra pase por el trabajo del fuego, por el trabajo de lo negativo, de la muerte, y entonces ahí pudiera ser que al final salga una piedra preciosa después de tanto desmadre. Y eso digo. Claro, al fin y al cabo, hacer poesía y cualquier arte es como un trabajo, pues, artesanal. O sea, pensamos que por estar trabajando con conceptos o en otros casos con sonidos o con pinturas o lo que sea, este, pues vaya la primera, el primer acorde o el primer verso que se suelte, pues ya está hecho. Pero es como, pues vaya, como un herrero que tiene que estar martillando una y otra vez para que quede bien el, digamos, la espada que está forjando y tiene que pasarla por el fuego. eh, y bueno, sí es un proceso de pulir y quizás en el proceso se pueda romper y tenga que ir por otra pieza.
Pero sí, estoy de acuerdo con eso y pues es muy, muy interesante esas ideas que comentas. Sí, como le decía ahorita a Diego, en lo que estábamos esperando, dizque a que entrara, que es a veces a veces uno quiere escribir sobre ciertas cosas y piensas ya está muy escrito o lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, esto de la belleza o de la naturaleza humana o muchas cosas que pues uno podría fácilmente desilusionarse de escribir de esas cosas o empezar a racionalizarlas demasiado y ahí como que al final dices, ay, ni al caso escribir esto, pero eh, pues simplemente si todo el mundo hubiera pensado eso, ahorita no existiría nada, ¿no? Entonces, esta clase de reuniones o de diálogos muchas veces son buenas para uno mismo y para sacar de la apatía a las personas, ¿no? O sea, de decir que todos tenemos esta fuerza creadora y muchas veces la apatía pesa mucho y nuestros propios sentimientos nos juegan en contra de querer de querer dejar de crear, pero como tú decías, no puedo odiar algo que yo soy de naturaleza, ¿no? No puedo, o sea, hablando de esto de la culpa y de la búsqueda de la belleza y todo eso, o sea, no, así como, por ejemplo, el hecho de que el pájaro matara al ave es natural y a lo mejor no tiene que ver con un ser humano, que nada que ver ahí y esté llorando por ese tema, al mismo tiempo es mi naturaleza sentir dolor y como ser humano querer intervenir en eso. Igual con el arte, ¿no? O sea, a lo mejor la naturaleza ya es el arte en sí, no tendríamos por qué alterarla o crear algo que trate de competir con ella, pero a la vez es nuestra naturaleza hacerlo y a partir de ahí se crea otra belleza diferente y es así infinita. Y Ujú. pues nada más, creo que sería mi comentario para cerrar y pues agradecerles mucho invitarme y eso decirles así como que a mí me sacó mucho esto de cierta apatía que andaba de tener como le decía Diego, o sea, trabajar, tener un esquema de trabajo y un trabajo cero creativo y cosas así. Entonces es lindo volver pues a lo que uno es, ¿no? Al final de cuentas. Sí, yo te agradezco también mucho, Arico, por tu entrevista, porque tus preguntas fueron muy pertinentes respecto al libro. Es que se nota que lo leíste muy bien y en serio es algo que yo no me imaginaba que fuera a pasar. El hecho de haber escrito estos poemas en un estado pues muy decadente y que a la mera hora fueran a llegar hasta con ustedes que están en Monterrey, en Chihuahua, o sea, yo no me imaginé jamás que estos poemas fueran a llegar allá y que sobre todo tuvieran tan buenos lectores como ustedes. Porque pues sí leí muy bien el texto que hiciste, Aiko, y pues también he leído tu texto, Diego, de la Musa, y el silencio, o sea, sé que esta lectura que ustedes hicieron del libro es algo muy valioso y muy pensado, por eso sí les doy las gracias por este espacio, por sus preguntas. Y también te doy las gracias a ti, Armando. La verdad es que me quedé muy, muy conforme pues con ambos porque no los conocía y apenas nos conocemos y me llevé pues una grata sorpresa, este, por, pues por tu persona, por tus poemas. Hace, pues hace falta más poetas y poetisas así y sé que los hay, no más que hace falta pues que les den voz, ¿no? Que se les permita hablar más. Y pues para mí como miembro del colectivo Elan pues fue un honor haberlos escuchado. La verdad es que me la pasé muy a gusto con la entrevista, nada más que afirmar lo que decían. Y bueno, no tendría otra cosa más que agregar, ya sea pues si algún día pues se publica ese libro que tienes pendiente, pues yo
quisiera ser de esos primeros lectores en, pues en hacer ahí un análisis o simplemente de degustarlo, ¿no? Y, y otra cosa, antes de terminar es si nos puedes comentar en qué sitio podemos conseguir tu libro, Evangelio de los Vampiros. Sí, el libro ay, ¿dónde lo dejé? El Evangelio de la Depresión se encuentra en la librería Rizoma. En Es la librería que, Rizoma. Ay, perdón, perdón. oye, no, Este, no es la primera vez que lo confundo, pero es que así me pasa sí, porque sí, sí, es otro libro que he leído y siempre acá, pero no, de la depresión. Es que es ajá. lo negativo y se confunde. Y hay algo que ver, ¿no? Porque Sí, esta atmósfera vampiresca tiene mucho de una influencia velada de la depresión y la melancolía, porque pues eso de vivir millones de años siendo joven parece muy chido en las películas de Crepúsculo, pero en la vida real sería insoportable. O sea, sería el tedio, sería el aburrimiento absoluto, claro. sería la depresión. El Entonces sí hay absurdo algo que total. tiene que ver. En- Con- Entonces, se encuentra en un sitio de Instagram que se llama Librería Rizoma. Entonces pueden buscar en Instagram Librería Rizoma con Z. Ujú. Y eso para las personas que no viven en la Ciudad de México. O ya si alguien vive cerca de la ciudad o del Estado de México, pues pueden mandarme un correo a mí. Mi correo es filostech@gmail.com, filostech con J al final, y ahí pues a lo mejor yo puedo ir a llevárselos a sus casas o algo. Y Mm, también la misma editorial Verso Destierro, que está muy chida esta editorial porque publica poetas de todo tipo y con un montón de formatos, porque por ejemplo aquí tengo frente a mí muchos tipos y son unos libros súper bonitos. Entonces, Ujú. eso sí se los recomiendo mucho. Esta editorial es muy buena, publicando libros de poesía y mm, pequeños, grandes, ilustrados, con formatos así. Y ellos luego suelen ir a las ferias del libro y ahí también venden mi libro. Y mm, también la editorial Chipotle, no quería dejar de mencionarla porque en esa editorial también me están ayudando a venderlo. En los Ujú. eventos donde exista la editorial Chipotle también van a ver mi libro. Y esto es porque quien hizo la portada y quien hizo la imagen interior es una de las principales colaboradoras y creadoras, editoras de Editorial Chipotle, que se llama Sol Ébano. De hecho, pues yo me siento honrado porque ella haya participado en lo de mi libro con las imágenes de portada e interior, porque pues como pueden ver en este manga, o sea, su arte es excelso. O sea, ella Mm. hace unos dibujos, un manga de una calidad exquisita. Entonces, sí, ella es una artista muy importante de México y de hecho estamos colaborando para mi nueva obra que espero que salga antes de que acabe el año, que va a ser un poemario, un libro sobre sueños. Y ¿dónde pueden encontrarme? Pues ahí en Instagram estoy como Armando M. Morales y también en YouTube con Armando Canal de Literatura y Filosofía, donde subo de repente lecturas de textos o análisis literarios y filosóficos. Y pues más que nada en YouTube y en Instagram es donde estoy. Sí. no, dijiste que se llamaba la primera editorial, la que no es Chipotle, la primera Ah, sí, se llama para ah, buscarlos. Verso Destierro. Verso. Ah, creo que sí llegó, tengo alguna cosa de ellos. Ahorita checo ahí en mis cosas. Gracias. Sí, es que ellos tienen grandes poetas mujeres y hombres y son gente que vale mucho la pena. Yo no me he decepcionado de ninguno de estos libros y como les digo, o sea, las ediciones son súper bonitas porque Ujú. hasta son desplegables, o sea, tienen formatos muy interesantes y aparte que es una editorial independiente, entonces no es que a fuerza te van a publicar si eres famoso, sino que si ven que tu trabajo es de calidad, entonces pues te pueden incluir entre sus poetas. Por ejemplo, tú, Arico, que dices que escribes poesía, pues igual podrías publicar con ellos. Claro, sí, muchas gracias por por la información.
Sí, ahí buscando el correo de la editorial Verso Destierro, puedes mandarles, por ejemplo, tu proyecto y ya te lo dictaminan y te dicen, ah, pues puede quedar en este formato y te dicen como el proceso de publicación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y otra pregunta, pero ya para Arico, pues, bueno, ahorita que estaba diciendo su semblanza, me entró la duda de dónde también podría conseguir tu libro y quizás también la audiencia quisiera saber, igual Armando, para tener un poco conocimiento de tus poemas. Ujú. Sí, pues el libro ahorita está editándose, como les digo, o sea, la beca la tuve el año pasado Ujú. y ahorita se va a publicar apenas, se llama Cachorros Muertos y para cuando salga yo les voy a pasar la información a ustedes ahí para que lo consigan. Es una editorial que se llama Casa del Libro de ahí de la Universidad Autónoma de Nuevo León y y pues ahí ya lo van a poder conseguir. Ahorita está publicada una antología que se llama Siempre seremos los mismos niños de Codos Cenizos. Eso la pueden encontrar ahí en la página de la Casa del Libro, así se llama Casa del Libro. Y ya por lo pronto eso es, ya después que me salga de mi bloqueo ya voy a empezar con nuevos proyectos. Por lo pronto esto es lo que está ahorita. Y ya, pues, yo no tengo así como que redes sociales de poeta, pues no sé, no, tal cual. Me pueden mandar un mensaje ahí si quieren cualquier cosa a mi Instagram o a mi Facebook. Mi Facebook es Arico Carrasco y mi Instagram es Icoar, así con seca. Y pues nada más, eso sería todo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. En serio, me la pasé muy a gusto. Y ojalá que un día nos conozcamos en persona. Bueno, ¿tienen algún otro comentario que agregar o damos por finalizada esta sesión? Pues yo una última vez decir, gracias al colectivo Elan y sobre todo a Ever, que fue el que inicialmente leyó mi libro a partir del blog Atopía, porque en el blog llamado Atopía hice una publicación donde promocionaba este libro y ese blog es muy importante para mí porque lo creó mi maestro amado de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llama Edgar Morales Flores. En ese blog ustedes pueden encontrar pues muchos temas de lo monstruoso, de lo perverso, de lo sagrado. Y está súper, súper interesante ese blog, Atopía, y ahí es donde creo que me decía Ever que conoció el libro. Entonces, para empezar a agradecerle a Ever que, pues si no, pues ni los hubiera conocido a ustedes. Y como dice Arico, espero conocerlos algún día en la vida real, en la vida de los cuerpos y no nada más en esta espectralidad. Ojalá un día sea posible. Sí, bueno, pues Gracias. ahí nos ponemos de acuerdo luego si surge un nuevo libro o un nuevo pretexto para platicar sobre los temas de poesía, arte, filosofía, que siempre son necesarios. Y bueno, pues ya, sin más que agregar, pues ya terminamos la sesión. Muchas gracias Armando por asistir y por esperarnos. Y también y gracias Arico por tu entrevista. También me la pasé muy a gusto con ustedes dos. Y ya, sin más, pues ahí sigan al pendiente para futuras publicaciones, entrevistas, talleres, lo demás que venga en el colectivo Elan. Y ya damos por terminada esta sesión, así que adiós. Bye bye. Nos Adiós, buenas vemos. noches. Hasta Adiós. luego. Me dio gusto Descansen. estar con ustedes. Igual. Adiós. Bye, hasta luego. Descansen. Ahí nos vemos. Bye bye.